Primero que todo, muchas gracias por haber asistido a esta invitación. Yo le doy mucha importancia a esta reunión, no solamente por el evento de la firma de la distribución del primer paquete de recursos que provienen del CRE, sino también porque el conversatorio que vamos a tener con ustedes me parece especialmente importante por el papel que ustedes juegan en la sociedad y la importancia que tienen las universidades en la vida nacional, pero sobre todo la importancia que pueden tener en esta coyuntura muy particular que estamos viviendo, muy interesante, llena de oportunidades. En primera instancia, pues celebrar que ya se está protocolizando una decisión que tomamos en la discusión de la última reforma tributaria, en donde la educación salió muy bien librada, por así decirlo. Me acuerdo perfectamente cómo todo el mundo, eso es algo muy normal en la discusión de cualquier presupuesto, todo el mundo jalaba para su lado, todos los sectores, y quiero agradecerles a ustedes porque muchos de ustedes intervinieron directamente haciendo el lobby necesario en el Congreso para lograr que el 40% del CRE quedara para la educación superior. Eso son cifras importantes, 1.5 billones de pesos en los próximos 3 años, y hoy vamos a firmar, el señor ministro va a firmar la resolución haciendo la distribución de los primeros, creo que son 219,000. Esto es, ojalá pudiéramos hacer más, pero creo que es un paso importante, sobre todo cuando llega la plata sin esperarla, esa llega como con más beneficio, y espero que esto ayude a fortalecer todos los programas de todos y cada una de las instituciones que ustedes dirigen. Yo he dicho muchas veces, y por eso me congratulo y celebro mucho que esté sucediendo lo que hoy estamos haciendo, que la educación no es ninguna locomotora, sino es un riel en el programa de cualquier sociedad, de cualquier país. Ese es la forma de movilidad social más efectiva y más rápida que puede tener una sociedad, es tener una buena educación. Y la educación superior juega también un papel muy importante, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo. Nosotros hemos querido darle mucha importancia a todo el ciclo de la vida. Le hemos dado mucha importancia a la primera infancia. El descuido de la primera infancia de cualquier sociedad genera distorsiones permanentes. Cuando un niño llega al colegio desnutrido o maltratado, ese niño o esa niña posiblemente quedan atrasados de por vida. Por supuesto, todo lo que es la educación básica, secundaria, ahí hemos hecho un gran esfuerzo, decretamos la gratuidad de esa educación y estamos empeñados en ir elevando la calidad de la educación. En eso creo que los avances han sido importantes, nos queda todavía mucho camino por recorrer, pero lo que se ha logrado en estos 3 años ha sido bien importante. Queda la parte de la educación superior, donde tenemos cuellos de botella, tenemos unos problemas particulares, el desempleo de los jóvenes entre los 18 y los 26 años es un desempleo mucho mayor al promedio nacional, la falta de cupos en las universidades, la falta de oportunidades en las instituciones técnicas y tecnológicas, la falta de recursos de las familias que se les paga la educación, salen de bachillerato y simple y llanamente no tienen los recursos para continuar estudiando. Y por eso hay que tratar de buscar las soluciones en los diferentes frentes, así lo hemos tratado de hacer,
introdujimos un paso importantísimo, el concepto de cero interés real para los créditos de ICETEX, para facilitarle el pago a los estudiantes, sobre todo de los más de bajos recursos, las facilidades que le estamos dando para que si se gradúan, pues le condona parte de la deuda, si se sacan unas calificaciones aún más, lo que hemos tratado de hacer en el SENA, ampliar toda la oferta para capacitar a los jóvenes, a todo el mundo en general, pero a los jóvenes en particular, en ciertas especialidades que sean pertinentes, relevantes para el trabajo. Y por supuesto todo lo que podamos hacer en las universidades pues es poco, ustedes lo saben mejor que yo. Y ahí podemos también hacer una gran inversión en materia que tiene que ver con los efectos, usando jerga militar, los efectos colaterales de una buena capacidad institucional y un buen acceso a la educación superior. Y es que los índices de criminalidad, por ejemplo, bajan automáticamente. Es muy interesante constatar cómo en las grandes ciudades de los países desarrollados la criminalidad ha venido bajando, todos los índices, y una de las razones por las cuales ha bajado es porque hay cada vez menos jóvenes desempleados, menos jóvenes que sirven de carne de cañón pues para las pandillas, para el narcotráfico, para la delincuencia. En la medida un país joven como el nuestro, que podamos absorber más jóvenes y prepararlos bien y darles trabajo, pues también va a tener un efecto muy importante en materia de seguridad, que es uno de los muchos efectos positivos que puede tener una mayor inversión y una fortaleza institucional en toda nuestra educación superior. Por eso, pues este esfuerzo tributario pues es un paso en la dirección correcta y espero que sea de beneficio para todos ustedes. Decía que estamos viviendo un momento muy particular, muy interesante, y donde creo que los rectores de las instituciones educativas, de las universidades, los directores de los institutos técnicos, tecnológicos, todos los que aquí están presentes pueden jugar un papel y deben jugar un papel muy importante. La paz no es una paz de un gobierno ni de una persona, no es la paz de Juan Manuel Santos, no es la paz del gobierno actual, la paz es de todos los colombianos. Y todos los colombianos deben contribuir a que esa paz que ha sido tan esquiva durante más de 50 años finalmente llegue a Colombia. Es curioso cómo la gente se acostumbra a vivir en guerra, a vivir en conflicto, a vivir rodeado de violencia y dominado por el miedo. Las sociedades como que se van acostumbrando y hoy tenemos ese problema. Estamos todavía acostumbrados a que la violencia es parte de nuestra vida cotidiana. Yo no he vivido un solo día de paz y uno se como que lo da por hecho. Eso es un error. Y si tenemos nosotros la oportunidad de sacar del conflicto, de terminar el conflicto, pues el paso que el país daría para su desarrollo y su progreso es enorme. La gente a veces no entiende, no valora lo que significa tener un país en paz. Yo les decía a los indígenas, los pastos en Nariño el domingo, decía, ustedes han vivido toda su vida, todos eran de mi edad o más jóvenes, rodeados por violencia. Y fíjese, todo lo que ustedes hacen en su vida cotidiana, todo lo que ustedes han venido construyendo ha sido en función del miedo que ustedes tienen, que los ataquen aquí, que los ataquen allá, que están rodeados de
grupos todos violentos. Imagínense por un momento que eso de pronto desaparezca. Y les explicaba estas protestas campesinas que estamos viendo, justificadas. Tenemos un problema estructural en materia de desarrollo agropecuario, en materia del agro. Estamos viviendo por mil razones, precios internacionales, el precio del café bajó de $3 a $1, el precio de la leche bajó de 900 pesos a 400 pesos, pero también problemas de estructura de nuestra falta de política agropecuaria. Pero siempre ha estado atravesado como una flecha venenosa que no deja poner en marcha políticas adecuadas, que no deja progresar el campo, el conflicto armado. Y si queremos tener un país que realmente sea más justo, y en eso estamos empeñados, en reducir las desigualdades, en reducir la pobreza, hemos logrado muchísimo en estos 3 años, mucho. Casi el 6,5% de reducción de pobreza de acuerdo a un indicador, 4,5% de acuerdo a otro. De todas maneras es un porcentaje muy alto. Por primera vez logramos reducir la desigualdad, el famoso coeficiente Gini, que iba subiendo, rompimos esa tendencia por primera vez. Hemos podido hacerlo porque hemos focalizado políticas, por ejemplo, de mejorar los ingresos de los más pobres, que ha crecido 6 veces más que los ingresos de los más ricos, que hemos formalizado y creado mucho empleo. La tasa de desempleo que ustedes vieron hace unos días del mes de julio es la más baja en no sé cuánto tiempo, y durante 35 meses hemos venido bajando la tasa de desempleo sistemáticamente. Sabemos que nos queda muchísimo camino por recorrer, pero ¿cuánto avanzaríamos si no tuviéramos esa vaca muerta, esa flecha atravesada del conflicto armado en el campo? Porque en el campo es donde además está concentrada la pobreza y la desigualdad. Entonces, cuando uno les explicaba eso a la gente comenzaba a apreciar mucho más el valor de la paz. Es difícil apreciar el valor de algo que uno no ha tenido. Y por eso, a la inversa, muchas veces la gente no aprecia lo que tiene, sino hasta cuando se le va. En este caso es a la inversa, es apreciar algo que nunca hemos tenido, qué bueno sería. Y ahí hay que hacer mucha pedagogía para alcanzar esa paz, porque no es solamente lo que estamos haciendo en La Habana, es la paz interior, es la paz en las familias, es más justicia social, es la paz en las universidades, es la educación para la paz. Y por eso digo yo que ustedes pueden jugar un papel muy, muy importante en este momento, de hacer mucha pedagogía de por qué y cómo podemos facilitar y ambientar y lograr esa paz, que hoy estamos más cerca que nunca antes en nuestra historia de conflicto con estos grupos. Lo que se ha avanzado, y ahora el doctor Sergio Jaramillo les podrá contar un poco más en detalle, lo que se ha avanzado hasta ahora ha sido muy importante. Aquí hay por primera vez una voluntad de llegar a unos acuerdos, que va a ser difícil, por supuesto. Hay un abismo entre lo que piensa las FARC y lo que piensa este servidor y el gobierno y la mayoría de la sociedad colombiana, pero precisamente se trata de encontrar esos puentes que nos permitan convivir respetándonos nuestras diferencias. Es obvio que ni ellos me van a convencer a mí, ni yo los voy a convencer a ellos sobre cómo pensamos o cómo debe ser el futuro del país, pero que podamos convivir y respetando las diferencias, y en lugar de hacer explícitas esas diferencias con las balas, pues las hagamos con los argumentos y los votos. De eso se trata en el fondo todo este esfuerzo. Pero así de sencillo como suena, pues es muy complejo, como todos los problemas que tiene, todas las aristas que tiene ese proceso, pues ahí también la pedagogía. Y si hay centros que pueden generar, digamos, corrientes de opinión, ser centros de discusión,
y hacer pedagogía, pues son las universidades. Por eso ustedes en este momento pueden jugar un papel realmente importante, porque estamos en el punto crucial del proceso. Este proceso no puede durar mucho tiempo más. Nos estamos acercando a las decisiones importantes, decisiones que a primera vista son difíciles de digerir. Cuando uno le pregunta a una víctima si quiere que Timochenko o Jojoy, bueno, Jojoy ya no está, pero cualquiera de los miembros del secretariado estén en la política, pues dice que por ningún motivo. Que si quiere que las FARC estén en el Congreso, dice que por ningún motivo. Pero uno le pregunta a una futura víctima la misma pregunta y dice, bueno, si dejan las armas, por supuesto que sí. Entonces, ¿dónde traza uno esa raya entre justicia y paz? Esa es una discusión de mucho fondo, donde hay que ser generosos, donde hay que pensar en el futuro, hay que pensar, por supuesto, en el derecho de las víctimas, pero también hay que pensar en el derecho de las futuras víctimas, que es el derecho a la paz. Esa discusión tiene unas complejidades enormes, no es fácil. Hoy la vemos todos los días, el fiscal dice una cosa, el procurador dice otra, tienen conceptos diferentes, argumentos válidos de parte y parte. Esa es la discusión que sale a flote en cualquier resolución de cualquier conflicto, y somos el país que va a resolver un conflicto por primera vez bajo el paraguas del Tratado de Roma. Aquí, hasta qué punto nuestra paz va a ser dictada por los organismos internacionales y hasta qué punto deben intervenir los organismos internacionales en la construcción de nuestra propia paz. Hasta dónde qué flexibilidad tenemos para construir esa paz nosotros. Yo creo que tenemos muchísima, tenemos todo el derecho, los países tienen derecho a construir su paz en la forma como lo considera conveniente, respetando ciertos principios y ciertos parámetros a los cuales nos hemos obligado internacionalmente por tratado y también por convicción. Entonces, ¿cómo combina uno todas esas complejidades? Es una discusión muy importante, una discusión muy profunda, repito, con un alto contenido moral, filosófico, político, y qué mejor que las universidades como centro de la promoción de esa discusión. Y por eso celebro mucho que podamos tener este conversatorio en el día de hoy. Y aquí no me resisto contarles una anécdota con un conflicto que hoy está otra vez en todas las noticias internacionales, que es el conflicto en Israel con Palestina, hoy Siria, el Medio Oriente, y fue una experiencia que tuve aquí con el padre Joaquín Sánchez. No era rector en esa época, era director de comunicaciones de la Universidad Javeriana, y fuimos invitados hace unos 30 años con Guillermo Cano a Israel. Fuimos invitados por el gobierno de Israel, por los generales israelíes, a un reclamo que hacían. Un reclamo porque acaba de suceder la famosa matanza de Shabra y Shatila. Y ellos aducían que habían ganado la guerra, pero que le habían perdido los medios de comunicación. Y simultáneamente se había desarrollado la guerra de las Malvinas, donde decían ellos que la situación era totalmente a la inversa. Allá salieron los británicos totalmente victoriosos ante los medios, y que por qué era que sucedía eso. Y fue una discusión bien interesante, en donde ponían a los grandes periodistas internacionales, allá estaban las grandes estrellas, y les ponían los noticieros norteamericanos, o sea, usted dijo tal
cosa, tal fecha, eso era falso. Y le mostraban las pruebas de por qué era falso. La conclusión de eso, de toda esa discusión, fue que eso sucedió porque los israelitas no le dieron acceso a los medios de comunicación a lo que estaba sucediendo en la guerra. En cambio, los otros, la contraparte, no solamente les dio acceso, sino que los manipuló y les mostraba lo que quería mostrarles y no les mostraba lo que no quería mostrarles. Entonces, fue una lección muy bonita, pero aparte de esa lección, para mí personalmente, recuerdo con mucho cariño la otra lección, que hasta el día de su muerte, que murió vilmente asesinado por la mafia, Guillermo Cano, le decíamos, el padre Joaquín realmente nos dio una lección que nunca se nos va a olvidar, y a mí no se me va a olvidar sino hasta que el día que me muera, que fue que hicimos un recorrido por todos los pasos de Jesucristo, y el padre nos explicaba a Guillermo Cano y a mí lo que significaba cada parte de la Biblia que hacía referencia a esos episodios de Jesucristo, y lo traigo a colación simplemente como agradecimiento que lo veo, padre Joaquín, por eso también muy bienvenido y muy complacido de tenerlos a todos ustedes aquí.